Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Ojalá hayan tenido ustedes unas lindas Navidades, que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado en familia. El programa de hoy va a tener dos temas a los que nos vamos a abocar fuertemente. Primero, el tema del agua en relación al estrés hídrico que vive el país y el futuro que nos espera en relación a este tema. Esto es una cuestión estacional, ha ocurrido porque ya tocaba, digamos, en el clima y en la habitualidad de o estamos ante ya situaciones que van a marcar los derroteros y los cambios climáticos que viviremos en el futuro. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Y luego hablaremos de esta enorme torpeza del Congreso de la República de haber adelantado la fecha de ingreso de los niños al colegio, al primer grado. Una torpeza mayúscula. A los niños no hay que acelerarlos en sus procesos, a los niños hay que esperarlos, tienen que estar maduros. La palabra desarrollo no es una palabra menor, es una palabra que los profesionales en la educación conocen perfectamente y que saben adecuar además sus conocimientos y sus aprendizajes en función a esos desarrollos. De eso vamos a hablar también el día de hoy en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos planteado al inicio del programa, una de las preocupaciones de este año ha sido sin duda la enorme sequía que se ha producido en 17 o 18 regiones de nuestro país. Y esto nos plantea el reto de seguir discutiendo y entendiendo la problemática del agua y del cambio climático. Quien sabe mucho de esto es Beatriz Salazar, nuestra primera invitada. Ella es coordinadora del Observatorio de Cambio Climático de CEPES y nos acompaña a través de la línea telefónica. Beatriz, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Beatriz, cuéntanos, ¿la sequía que hemos vivido este año es una sequía estacional, propia de la temporada, o ha tenido indicadores que deberían preocuparnos? Bueno, en realidad no es un periodo normal, ¿no? Se están presentando anomalías respecto a los patrones normales de lluvias. Pero bueno, ahora realmente ya a principios de diciembre ha empezado a llover, pero anteriormente, más o menos desde el mes de septiembre, en que debió haber empezado la temporada de lluvias, realmente ha habido un gran déficit en varias regiones del país, como el INDECI también ya había advertido. Han habido anomalías en las precipitaciones de entre 40 y 80% según las regiones, ¿no? Ahora, es importante también diferenciar estas anomalías anomalías propiamente climáticas, que son anomalías a largo plazo, de las anomalías que son la variabilidad climática normal de año a año, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, se debe entender que estamos hablando de cambios en los patrones de temperatura de lluvias que se han mantenido a lo largo de 30, 40 años aproximadamente, ¿no? Y eso se combina con de todas maneras las estaciones tan marcadas que tenemos en nuestro país, ¿no? Si es que tomamos en cuenta los estudios que ya ha hecho el CENAMI sobre los escenarios de cambio climático acá en el Perú, ellos han encontrado que efectivamente en las últimas décadas han aumentado los periodos secos, es decir, los periodos sin lluvias, están incrementándose más de lo que se están implementando los periodos húmedos, ¿no? En realidad ellos están diciendo que en estas últimas décadas la intensidad de las precipitaciones, lluvias, nevadas, está incrementándose sobre todo en la costa y en la Sierra Norte, ¿no? Y más bien en la Sierra Central, la Sierra Sur, estas precipitaciones están tendiendo a disminuir, ¿no? Igualmente en la costa y Sierra Norte, la frecuencia de lluvias moderadas intensas también ha tendido a aumentar, ¿no? Y eso se está manifestando ahora también. Ya vemos que las lluvias están mostrando un gran déficit, sobre todo en la costa norte, ¿no? Y también en la parte occidental de Arequipa, Moquegua, Tacna. Ahí es donde más se están presentando los problemas de sequía, de déficit hídrico en estos momentos. Ahora,
Esto, digamos, nos plantea preguntas para el futuro, es decir, ¿el Perú debe seguir viviendo de la lluvia en el sentido de, digamos, el momento agrícola basado en la lluvia, la crecida de los ríos en función a la lluvia, o deberíamos dar paso a planes nacionales importantes de alta infraestructura para poder contener el agua dulce? Bueno, esa es creo que una de las preguntas más cruciales para el futuro del país, ¿no? Y creo que ya se empieza a tomar conciencia a nivel del gobierno central. Nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, ha dicho desde que inició su mandato que una de sus prioridades va a ser justamente el agua, pero no solamente cuando se piensa en el agua, no solamente hay que pensar en agua y saneamiento, claro. Hay que pensar también justamente en cómo garantizar que tengamos un suministro sostenible. Y eso nos lleva a hablar justamente de algunas obras para asegurar la disponibilidad de agua en el futuro, ¿no? Bueno, una de las propuestas que se ha estado manejando bastante desde hace ya algún tiempo es el de la siembra y cosecha de agua para garantizar o por lo menos tener mayores posibilidades de que fenómenos que están asociados al cambio climático, por ejemplo el deshielo, la deglaciación, la reducción de los glaciares, no afecte todavía más de lo que ya está ocurriendo la disponibilidad de agua, ¿no? Y para esto, para hacer siembra y cosecha de agua, lo que se requiere es iniciar programas, que creo que ya existe uno, el programa Sierra Azul, programas de reforestación, de construcción de zanjas de infiltración, amunas y otras prácticas que si es que se desarrollan en todo el país puede ayudar a que enfrentemos este problema que amenaza con agravarse, ¿no? Ahora, otra disyuntiva en la que estamos es si se le da preferencia a las obras de gran infraestructura, como creo que usted ha mencionado, claro, como pueden ser las grandes represas, los trasvases, o más bien evaluar si convendría más centrarse en obras de menor dimensión, pero que puedan tener mayor alcance en todo el país y que puedan beneficiar a más gente y que tengan menos riesgo de justamente resultar insuficientes por causa del cambio climático, ¿no? Entonces, esos son también algunos estudios que se tienen que hacer. ¿Qué conviene más? Tener grandes obras de infraestructura, mega obras de infraestructura, que quizás para ser sostenibles en el largo plazo necesiten una disponibilidad de agua natural de la que quizás ya no contemos dentro de unos 20 o 30 años, o es mejor optar por estos programas de siembra y cosecha de agua, medianos reservorios, claro, todo sistematizado, todo articulado para que pueda tenerse agua en una mayor área y puedan aprovecharla más personas. Ahora, además el tema de la cosecha de agua es un tema que tomaría la experiencia de nuestros agricultores, que conocen mucho la tierra y conocen mucho el campo, pero que tendría que ser replicable en escala. Eso debe ser complicado, ¿no? Claro, ya se está empezando a hacer algunos proyectos piloto justamente que han tenido éxito, la mayoría de ellos, ¿no? Ahora lo que se está pretendiendo hacer es justamente escalar eso, masificarlo, y para eso se está pensando en el programa Sierra Azul y también en algunos programas que podrían incluso articularse con, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, claro, o incluso los compromisos climáticos del Perú ante Naciones Unidas, ¿no? Una de las prioridades en nuestros compromisos climáticos es justamente asegurar disponibilidad de agua, y para eso se está pensando entre otras cosas, en justamente proyectos de siembra y cosecha de agua, gestión integrada de cuencas, y para eso también se está buscando financiamiento internacional, ¿no? Claro. No solamente se está contando con los recursos públicos, aunque eso también va a ser necesario. Entonces, si se llega a integrar todo este financiamiento y se empiezan a escalar los proyectos, quizás
podamos tener buenos resultados, ¿no? Uh-huh. Beatriz, si el futuro nos anuncia, como lo has mencionado, la posibilidad de mayores tiempos de sequías, los agricultores, ¿cómo habrán de responder a esa situación? Lo planteo en términos de sus cultivos. Es decir, ¿se van a ver obligados a migrar? ¿Se van a ver obligados a mantenerse en la zona pero cambiando sus cultivos? ¿Qué lectura hay de eso? Bueno, hay varios caminos que se pueden seguir, ¿no? Uno de ellos es el que estamos viendo, es decir, tratar de que todos estos pequeños agricultores, de los que además depende la seguridad alimentaria de nosotros. Así es, dicho sea de paso. Sí, entonces justamente implementar estos proyectos de riego para que puedan tener ellos agua en épocas en que es escasa por fenómenos de sequía o bueno, simplemente una deficiencia de lluvias, ¿no? Entonces esa sería una de las medidas y creo que además ya ha sido incorporada por lo menos a nivel declarativo en las políticas, ¿no? Que eso tiene que hacerse. Pero efectivamente otra de las medidas que quizás tarde o temprano van a tener que implementarse y una decisión que los agricultores van a tener que tomar es ver si cambian de cultivo, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho que los agricultores, productores de arroz en la costa, en realidad no están sembrando un cultivo óptimo para un territorio que es desértico. Claro. Y que debería tener cultivos que requieran menos agua, ¿no? Entonces creo que van décadas que se está sugiriendo que estos cultivos de arroz pasen a la selva, donde sí hay disponibilidad de agua, aunque esto es difícil, ¿no? Ya está empezando a suceder esto. Creo que actualmente ya hay 50% o quizás más de la producción de arroz que proviene de la Amazonía, de todos los departamentos de Amazonía, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver que no se afecte el volumen de arroz que se consume a nivel nacional cuando se hacen estos cambios en los cultivos. Pero no solamente hay que pensar en los cultivos de pequeños agricultores como puede ser el arroz, también por ejemplo hay que pensar en los cultivos cultivos por ejemplo de agroexportación que también insumen mucha agua, por ejemplo el espárrago, claro. También está cultivándose en terreno desértico, en Ica y en el norte también, y cultivos como la caña de azúcar que también necesitan mucha agua. Que además, dicho sea de paso, han impactado en el estrés hídrico de Ica, por ejemplo, el tema del espárrago, ¿no? Claro, allí el problema es que incluso hay una veda, ¿no? Que actualmente incluso no se está respetando en muchas ocasiones porque hay mucha presión de los agroexportadores para poder ampliar sus cultivos. Entonces todo eso hay que pensarlo bien, ¿no? Incluso se piensa que la solución podría ser trasvasar agua desde la vertiente oriental, pero si uno empieza a reflexionar en términos de costo-beneficio, uno podría decir que se van a gastar miles de millones de soles, de dólares, en una solución que quizás solamente dure unos 10, 15 años, porque de todas maneras la demanda de agua va a seguir creciendo en Ica y ya estas obras dentro de unos años tampoco van a ser suficientes para satisfacer las necesidades y se van a pedir otras obras para traer más agua y bueno, eso va a llegar a un límite natural, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones más sostenibles. Beatriz, te agradezco muchísimo la comunicación y los alcances que nos has dado. Ojalá podamos seguir conversando en otro momento. Muchísimas gracias y felices fiestas. Claro, muchas gracias a ustedes también y felices fiestas. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático de CEPES. Importante el tema, no hay que dejarlo de mirar, el tema del agua nos es absolutamente central. Muy bien, dicho esto, nos vamos a la pausa breve y venimos con un tema de educación. No se vayan, quédense en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Bien, y en este bloque de programa
vamos a ocuparnos del proyecto de ley 709-206 del Congreso de la República, donde se decide, la verdad es que de una manera que creemos poco comprensible, se decide adelantar la posibilidad de que los niños puedan entrar más chicos, de menor edad, al colegio, al primer grado. Y cuando uno ve la exposición de motivos, la verdad es que hay cosas que son sumamente sorprendentes, pero mejor sobre estos temas conversar con una especialista. Vamos a hablar con María Julia Cárdenas. Ella es psicóloga educacional, está a través de la línea telefónica con nosotros y vamos a preguntarle en relación a este tema. María Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. Gracias por esta llamada. María Julia, en primer lugar, ¿qué sensación te genera el hecho de una decisión como esta, adelantar el tiempo de entrada de los niños de nuestro país al colegio, al primer grado? ¿Qué sensación te deja? A ver, la primera sensación que me deja es una gran inquietud y preocupación por la idea de los padres de que el hecho de que sus hijos entren al colegio antes pueda ser mejor, cuando en realidad lo que interesa es que los niños entren al colegio y tengan el reto de los principales aprendizajes, como es la lectura y la escritura, en el momento que como personitas y su cabecita, por decirlo con mucho respeto, esté lista. Y no necesariamente el que empiecen una educación formal sea cuanto antes. María Julia, ¿qué hay detrás de la creencia de los padres de familia de sentir, de percibir, de asumir que porque los chicos comienzan antes y por tanto acaban antes, las cosas serán mejor? Yo creo que es un tema cultural. Es un tema cultural muy arraigado en nuestra cultura, de la idea de que cuanto antes logremos algunos aprendizajes puede ser mejor. Y yo creo que tenemos que escuchar, leer y revisar otras experiencias y otras culturas que nos enseñan que no por tomar el camino más rápido es el mejor. En realidad, los aprendizajes, las personas, los niños, los vamos a lograr de todas maneras. El asunto es que si encajan en un momento de nuestra maduración y de nuestro desarrollo en que estamos listos, puede ser mejor. Hay culturas en las que el niño tiene 6, 7, incluso 8 años y no sabe leer y escribir y está en una etapa de su vida en la que está revisando cosas que tienen que ver con habilidades básicas como memoria, atención, comprensión, claro. Desde lo espontáneo, que los vas entrenando y que si sigues ese proceso, cuando llegue el momento formal del aprendizaje de un primer grado, va a ser mejor el desarrollo intelectual y el desarrollo emocional. Ahora, María Julia, leyendo la exposición de motivos del proyecto de ley, uno de los argumentos de los congresistas que han sostenido este proyecto tiene que ver con lo siguiente, cito textualmente: antes no existían los programas de aprestamiento para niños de 0 a 2 años. Ahora, en todo el mundo, la educación temprana es un componente esencial de la educación. Digamos, esta conversación no es para discutir en relación a la educación temprana, pero el solo hecho de llamarla temprana, ¿no está acelerando procesos innecesarios en los chicos? Así es. Yo quisiera, digamos, tomarla en el mejor sentido, el temprana, como que temprano nos ponemos las pilas, los padres, los educadores, los psicólogos, a atender las necesidades de cada niño. Pero temprano no lo debemos leer como cuanto antes el niño aprenda es mejor. Uh-huh. Eso sería un error, digamos. Así es. De acuerdo. Ahora, ¿qué le pasa a un niño que entra al colegio sin la madurez a la que has hecho referencia en el proceso de socialización que la escuela misma provee? Se desadapta, se somete a un reto para el cual no está listo, se desadapta, se frustra, se inhibe
no se enfrenta a este proceso que puede ser muy bueno e enriquecedor y, digamos, no lo aprovecha, se queda rezagado. En realidad, si el niño está preparado, lo va a aprovechar, pero si no está preparado, se va a afectar emocionalmente. De acuerdo. Y respecto a la lectoescritura, el proceso de aprehensión de la lectoescritura en un niño que no tiene la madurez necesaria, ¿qué puede generar? ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que se mecanice, que tienda a aprender por memoria, con mucho esfuerzo y desgaste emocional, y que no logre interiorizar el proceso de la lectoescritura con todas las funciones intelectuales, incluyendo el razonamiento, que es el más importante, Claro. y lo haga mecánicamente. Claro. Y eso de mecánicamente lo que va a ocasionar es que en algún momento se estanque, porque es un aprendizaje memorístico, más no un aprendizaje fluido que va a generar otros aprendizajes progresivamente. Uh-huh. María Julia, intento entender la decisión del Congreso de la República, que además, entre líneas, es una decisión que no le compete, que le debería competir al Ministerio de Educación, en tanto que se trata de una cuestión muy técnica. Pero vaya, digamos, ¿qué dice nuestros pares internacionales? En el barrio nada más, en América Latina, ¿a qué edad están entrando los chicos al colegio? Yo creo que otras sociedades que cercanas a nosotros, que nos anteceden en un poco de mayor avance, porque siempre hay que mirar lo que está un poco mejor, están siendo flexibles en las edades, pero no como un parámetro a rajatabla en que el niño menor entra, sino como una posibilidad a que el niño menor que está listo no se demore en empezar ese proceso. Por lo tanto, esto implica que se tiene que tener un acercamiento a cada niño para ver si su madurez le permite estar en ese grado. Sí es cierto que hay niños que están listos, y otros no. Claro, pero digamos, no se puede dar una norma o legislar para algunos, hay que hacerlo para todos. Así es, y menos dar una norma sin saber si las herramientas con las que cuentan todas las personas implicadas van a poder ejecutar esa iniciativa con criterio y con responsabilidad frente a todos los niños. De acuerdo. Ahora, tengo la sensación que este debate puede estar muy ubicado en nuestro país en el mundo más urbano, pero voy a extrapolar este tema a algo que sí vivimos habitualmente en el área rural, que son las escuelas multigrado. ¿Qué pasa allí cuando un profesor tiene en un aula a un chico de 5, a otro de 6, a otro de 7, no sé, a otro de 9? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que va a pasar es que va a sacrificar una etapa del desarrollo cognitivo y emocional de algunos niños para entrar de frente en algunos aprendizajes buenos, pero que no es el momento. Esto sin duda es complejo, ¿no? Es complejo, afecta a estos niños, más que beneficiarlos, los afecta. Quizás sería buenísimo que los padres puedan entender que el antes no es mejor, sino es el momento oportuno. De acuerdo. Ahora, ¿quién puede estar detrás de una norma como esta? Es decir, puedo imaginar asociaciones de padres de familia que hayan hecho presiones, lobbies, que tengan la inquietud en función a lo que tú nos decías inicialmente. Porque si no, no me explico la decisión congresal. ¿Tú tienes alguna explicación? Mira, en mi experiencia, yo lo único que podría decir es que de un modo positivo y sano, quiero verlo de esa manera, los padres de familia se pueden sentir muy orgullosos de que el niño, cuanto más pequeño, externamente tenga más aprendizajes. Quiero tomarlo de esa manera.
porque no necesariamente todos los padres son educadores ni psicólogos, entonces lo ven como un logro y como que el niño es hábil, pero el niño va a ser hábil en la medida de que todos los retos sean en el momento adecuado. Uh-huh. Entonces quizás sea falta de información, falta de acercamiento a otras experiencias que ya pasaron por esta etapa. Claro. María Julia, una última pregunta. ¿Pueden los padres tener claridad y saber a ciencia cierta si un niño o una niña están preparados para ese proceso escolar, el proceso de primer grado, o es una mirada más fina que viene de un profesional que lo tiene que ver? O sea, tu pregunta es muy importante y muy acertada, porque me imagino que puede esta intervención llegar a muchos padres. Uh-huh. Quizás no llega a la simple intuición del padre, porque yo creo que todos como padres vemos a nuestros hijos muy hábiles. Claro. En realidad, la idea es validar que nuestros hijos están listos. Sí creo que se requiere la intervención de un profesional y sí creo que en todas las escuelas de nuestro país tendría que haber un especialista en aprendizaje, un psicólogo educacional que pueda hacer un filtro no discriminatorio, Ajá. sino un filtro que mida la madurez de los niños para saber a qué grado van y en qué momento pasan o en qué momento esperan, que no es aprobar o desaprobar, sino mirar el momento adecuado para que este niño no se mecanice ni se afecte emocionalmente por sobreexigencia o porque la exigencia es muy baja. María Julia, creo que ha sido sumamente clara. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Y nada, felices fiestas y hasta la próxima. Gracias, igual para ti. María Julia Cárdenas ha estado con nosotros. Ella es psicóloga educacional, hablando, la verdad, de este despropósito del Congreso de la República que ha modificado la fecha de ingreso de los niños a primer grado. Un despropósito absoluto, además de una entidad que nada sabe de educación. Nada sabe de educación, porque esto le compete al Ministerio de Educación, que es quien además normó esto en su momento. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Bien, y continuando con el programa, lo que vamos a escuchar a continuación es un informe de la cadena Globovisión sobre el tema del ingreso de los niños al colegio, el tema que hemos tratado anteriormente con nuestra especialista. Nos interesaba la mirada más latinoamericana, más de lo que está ocurriendo en Venezuela con ese tema. Es interesante porque hay una entrevista a profundidad a una especialista en psicopedagogía, pero al mismo tiempo el reportaje se toma el tiempo de hablar con la gente en la calle y preguntarles en uno o en otro sentido. Y es muy interesante escuchar las opiniones que tienen sobre este tema y la necesidad que tenemos de repensar y de trabajar a fondo la claridad que debemos tener en general, padres de familia, educadores, de cuándo es el mejor momento para que los chicos comiencen a ir a la escuela. Adelante con el informe. Mi hijo, un niño de 6 años, preparado para entrar a primer grado. Esto es lo que opinan los padres en la calle. ¿Por qué? Para que nada. Porque la educación está muy atrasada. Bueno, básicamente hay mucha debilidad porque hay unos que no van preparados, o sea, no están preparados ni para estar en preescolar y sin embargo con la educación de hoy en día puede que sí vayan más o menos preparados a primer grado, que no son todos. Realmente no. ¿Por qué? Bueno, yo ahorita también tengo asunto especial con mi niña, una niña especial. Y a veces adelantan a los niños a pasar de grado, o sea, no teniendo la edad comprendida de 7 años, sino de 6 o de 5 años. Un poco mal. ¿Por qué? Porque hay preescolares que sí los enseñan, pero otros le dejan la tarea a los representantes. La edad lógica sería 6 años. Esa sería la edad para un niño para preescolar.
Malísima, malísima. ¿Por qué? No, es igual que la educación de antes. ¿Cómo has hecho entonces? ¿Tu niño en qué grado está ahora? Está en tercero, pero con mi ayuda y con tareas dirigidas. Bueno, también preparado. ¿Por qué? ¿Qué percibe usted en el caso de su niño? Porque no recibió exactamente su tiempo estipulado para estudiar, pues. No, ¿Lo pasaron por antes? todo, sí, antes de tiempo. Me gustaría que repitiera más, vale. ¿Ya está en primer grado, no? Va para primer grado. ¿Y cómo siente usted que está en cuanto a edad, preparación para cursar el primer grado? Le falta un poco, le falta bastante, pues, porque anteriormente la educación era mejor y hoy en día, pues, la educación prácticamente es puro, lo que ella está estudiando ahorita es puro jugar. Entonces, claro, la niña entra a primer grado, no sabe leer. Tengo que meterla en tareas dirigidas para poderla reforzar un poco para que cuando ya entre a primer grado no entre cruda. ¿Me entiende? Entonces, en ese aspecto la educación está un poquito, que hay que nivelarla más. Esta es la duda que tienen muchos padres cuando se encuentran en el tránsito de la educación inicial a la educación básica. Para tratar este tema he invitado al día de hoy a Carolina Gimón, licenciada en Educación Especial, docente titular del Ministerio de Educación durante 10 años. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Shirley. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la pregunta es ¿por qué esta medida, ¿no? ¿Es una cuestión de política pública educativa, un problema matemático de matrícula o es que realmente un niño de 6 años es la edad adecuada para entrar a un primer grado? Es un problema de ley, de gestión pública, es una decisión que toma el Estado para invitar a más niños a inscribirse en el primer grado, con eso obtiene una mayor estadística de niños en edad escolar. Pero por el otro lado puede que no estén tan preparados, tan maduros para asumir los retos que el primer grado les tiene para enfrentar. Para hacer ese cambio de ley también debían acompañarlo con un cambio del currículum, de modo de bajar el nivel de exigencia de primer grado y poder permanecer en el preescolar hasta los 6 años y el cambio entre preescolar y primer grado no sea tan fuerte y el niño no se encuentre tan perdido, tan desorientado en el primer grado y con unas actividades académicas bastante importantes para lo que ellos pueden dar en ese momento, que todavía están en una etapa donde quieren jugar, donde quieren socializar, quieren conversar. El primer grado, y que lo que marca el primer grado, lo más importante que tiene es la iniciación en la lectoescritura. Y la iniciación en la lectoescritura invita al niño a permanecer abstraído, a permanecer sentado, a permanecer además en un trabajo individual, que el niño porque la ley dice que son 6 años, una vez que el niño entre primer grado, pero entre los 3 primeros meses, el primer lapso de ese primer grado, si él cumple esos 6 años, también debe pasar. Entonces podría llegar al primer grado con 5 años y medio o un poco más. Ahora, claro, la pregunta es, para promover un niño o entrar a lo que es la educación ya básica, ¿se debe medir por la edad o por la preparación de ese niño? Se debe medir por la edad, porque la edad viene acompañada de la madurez biopsicosocial. Es cuando todo su desarrollo cognitivo, físico, social, psicológico está en el tope más alto. Entonces pasa a una segunda etapa. Y a los 6 años es una edad que tiene a los todas 6 esas años capacidades. inicia eso, que es ahí donde está el detalle. Si ellos entraran a primer grado con 7 años de edad cumplidos, ya esa etapa de desarrollo termina. Entonces tú te aseguras que todos los alumnos tienen la madurez completa. En cambio, cuando tú los pasas con 5 años y medio, 6 años, están iniciándose. Puede que algunos estén muy avanzados, puede que otros no, y los salones de primer grado son muy disparejos. Y el primer grado, como te digo, es un grado que invita al niño a estar individual y abstraído. Entonces puede que tengas al niño individual y abstraído, que sí logra, como puede que tengas 3, 4, 5 que todavía no están tan maduros, que todavía necesitan quemar un poco la etapa del juego. Y el horario, la rutina, el maestro de primer grado no es un maestro que tenga las mismas competencias de un maestro de preescolar, que tiene más y las áreas de desarrollo son diferentes. Cuando usted dijo es un momento donde se inicia, por ejemplo, la etapa de leer y escribir, según entiendo de muchos padres que para pasar de lo que es la etapa preescolar de la educación, digamos, inicial a la educación básica, tienen que nivelar a estos niños para que entren a primer grado y ya estos niños deberían saber leer y escribir. Un preescolar, ¿cuál es la función del preescolar? ¿Debe tener esa función de enseñar a los niños a leer y escribir para que pasen a primer grado, una función preparatoria?
¿O ya debe ser en el primer grado que se debe enseñar esto? Okay. Porque tengo entendido, según comentarios de varios padres, incluso lo vimos en las encuestas, que tienen que nivelar los niños en tareas dirigidas para que puedan entrar a ese primer nivel. ¿Eso es correcto? ¿Es lo indicado? No, lo indicado es que el niño cumpla con su jornada escolar y que eso sea lo suficiente, porque luego el niño tiene otras actividades, puede ir a deportes, puede ir a juegos, puede ir a fiestas, puede tener el resto del día, porque acuérdate que los niños están en el colegio hasta la 1 o 2 de la tarde. Y además un niño debe dormir al menos 11 horas diarias. Entonces, la idea es que la jornada escolar sea suficiente. Ahora, y no que tengan que tener actividades extracurriculares. La función del preescolar es de apresto, es de prepararlos para la lectoescritura, y la lectoescritura debe iniciar en primer grado. Cuando te digo apresto, te hablo de conceptos como arriba, abajo, derecha, izquierda, todo lo que es cálculo matemático, el conocimiento de los números, todas esas cosas que te preparan para poder leer y escribir. Pero el aprendizaje de leer y escribir debe ser ya en el primer grado y no antes. Debe ser en el primer grado. Lo que sucede es que ahora se acelera y lo ponen antes, ya en las etapas iniciales. Los preescolares están trabajando en el último nivel de preescolar, que los niños lean, que escriban corrido, y que cuenten, que sumen, que resten, y todos esos son aprendizajes que corresponden al primer grado. Entonces no solamente que los estás mandando antes de que culminen su etapa de madurez, sino que además estás adelantando los contenidos académicos, porque quieres que estos niños lleguen al primer grado con la mayor cantidad de conocimientos posibles para que puedan ser exitosos. Entonces el niño se preocupa, el niño se siente incómodo, se siente presionado, el papá se preocupa también, y esa preocupación puede que se la traslade al niño. Los maestros también se encuentran presionando a los alumnos, sobre todo en estos últimos meses del año escolar, y todo se convierte en una situación tensa que no es lo propicio para iniciarse en la lectoescritura, porque la lectoescritura es un aprendizaje de los más importantes que se tienen en la vida escolar. Cuando un niño tiene las capacidades y las destrezas para, aunque tenga 6 años, pueda pasar a primer grado, o es reglamentario que efectivamente para estar en primer grado deberemos tener 7 años porque ya ha culminado el proceso, pero hay niños que pudiesen ser la excepción? Claro, siempre hay excepciones, hay niños que pudiesen ser la excepción, y la idea es que esas excepciones sean las que se trabajen y no las excepciones del niño que se queda atrás, que la excepción sea el niño que avanza y no que la excepción o la generalidad sea que el niño se quede atrás, porque el conocimiento que se le pide es avanzado. La edad adecuada es 6 años y medio o 7 años. Claro, que cumple los 7 años recién entrando a primer grado. Exactamente. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién toma la decisión? Porque para el Estado pues es obligatorio, salvo alguna excepción que argumenta el docente. Pero con respecto a la educación de mi hijo, ¿quién debe decidir? ¿El padre, el Estado o el docente, si está capacitado o no? Claro, tenemos una legislación que todos debemos cumplir. Entonces, la decisión se rige según la ley. La ley dice que el niño debe pasar a primer grado si tiene 6 años cumplidos. Y el preescolar lo va a promover. Un preescolar que tiene un niño de 6 años y que ya cursó su tercer nivel de preescolar, no lo va a dejar nuevamente cursando el tercer grado. Aún no esté preparado. Aunque no esté preparado, debe pasar al primer grado, porque se le debe dar continuidad al aprendizaje. Ellos esperan que en primer grado, en los primeros meses de primer grado, él avance a lo que ellos están esperando. Ahí está el punto. ¿Cómo avanza? ¿Hay alguna consecuencia de promover un niño que no está preparado al primer grado durante todo el tránsito en la educación básica? Claro. Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Muy bien, y con esto le ponemos punto final a esta edición especial de Espacio de Gestión, esta edición especial por el verano. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.